Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Israel critica la resolución de UNESCO que niega vínculos judíos con el Monte del Templo y el Cótel, apoyada por España. Netanyahu celebra reunión de gobierno en los Altos del Golán para reafirmar su anexión frente a propuestas de cesión a Siria. La pobreza infantil de Israel es de las más altas en el mundo desarrollado. E Italia incómoda con la embajadora israelí propuesta antigua parlamentaria con Berlusconi. Estas son las noticias de hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. Hola, Jordi. Hoy hablaremos de vergüenzas, de varias. Y luego viene Raquel, con noticias culturales, como siempre. Pero empezamos en Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó una resolución de la UNESCO que niega los vínculos judíos con el Monte del Templo y el Muro Occidental, o Kotel Amaraví, conocido por todos como el Muro de los Lamentos, fuera del judaísmo, criticándola duramente por absurda y por ignorar una parte fundamental de la historia de la humanidad, como que allí estuvieron los dos templos durante 1000 años. El comunicado agrega que la ONU pretende reescribir una parte fundamental de la historia de la humanidad. El exministro de Finanzas y presidente del partido Yesh Atid, el diputado Yair Lapid, también escribió una carta punzante a la UNESCO advirtiendo a la presidenta de la organización, Irina Bokova, que la decisión de tratar de divorciar a los judíos de los dos lugares sagrados dará lugar a un derramamiento de sangre. El Consejo Ejecutivo de la UNESCO aprobó una moción sobre el Monte del Templo, refiriéndose al mismo exclusivamente como la mezquita de Al-Aqsa y al Muro Occidental como la Plaza Al-Burak. La moción fue aprobada por 33 votos a favor, 6 en contra y 17 abstenciones. Entre los países no árabes que apoyaron la resolución están Francia, España, Suecia, Rusia y Eslovenia, mientras que los 6 que se opusieron fueron Estonia, Alemania, Lituania, Holanda, Gran Bretaña y Estados Unidos. La resolución incluso acusa a Israel de plantar falsas tumbas judías en Jerusalén Oriental. Pues, Jordi, esta noticia es de vergüenza. Primero, vergüenza que un organismo internacional como la UNESCO pues haga este tipo de declaraciones que se escapan al más mínimo rigor científico, histórico y más allá, no ya de la historia, más allá de la propaganda política burda. Es burdo decir de que el Monte del Templo y el muro de los Lamentos dicen que no es judío. Todo el mundo ya sabe, siempre ha visto esas fotos de los judíos y dice, ay, mira estos judíos en la Plaza Al-Burak de los árabes, ¿no? Siempre. Desde hace 2000 años, pues siempre ha sido la Plaza Al-Burak. Pero por favor, es que es absurdo, es insultante a la decencia mínima, a la historia, a la educación, y me voy a hacer eco de un juego de palabras que circulan en las redes, a mí no me gusta mucho, pero en este caso la UNESCO se ha convertido en un asco. Un asco, es deplorable, es vomitivo, no hay palabras para decir. Esto es como decir de que de pronto digan que España no existe y que es Al-Ándalus, pero que lo diga Naciones Unidas y con el apoyo, en este caso, uno puede decir, bueno, los países árabes siempre han estado dispuestos a cometer las mayores tropelías intelectuales, pero que España que por una parte hace una declaración de intenciones, que los judíos sefardíes, que la expulsión, que la nacionalidad, y por otra parte dice que el Muro de los Lamentos no es judío. ¿Pero qué es? Es un insulto. España nos ha insultado. Esto es una vergüenza, y aunque sea un gobierno en funciones, aunque sea un gobierno de títeres, aunque sea un gobierno de cartón, o de piedra o de lo que sea. No puede ser, no puede ser. Esto requiere una reacción tremenda del mundo judío, no solamente contra España, por supuesto, por aquí estamos, contra Francia, otro país que dice, no, cuando
Netanyahu les dijo, si no están seguros en Francia, vénganse a Israel. Holanda, ofendido, no, porque nosotros defendemos siempre a los judíos. Claro, ¿cómo los defienden? Diciendo de que el muro y que el monte del templo, ¿y por qué se llama el monte del templo? ¿Y qué es esa esplanada? ¿Quién hizo esa esplanada? ¿Para qué se hizo esa esplanada? Porque ahí estaban los dos templos, y que ahora no haya un templo no quiere decir de que ese no haya sido el sitio y que sea el único sitio sagrado, y por el que han muerto generaciones de judíos. Han muerto generaciones de judíos por ese sitio, y ahora que nosotros no vamos a matar a nadie, que ni siquiera subimos a rezar ahí, ahora van y dicen que no es y no ha sido. Borran la historia y la reescriben a su antojo simplemente por conveniencias económicas de las presiones de los países árabes que todavía... Yo es que todavía no entiendo nada, porque España, ¿qué es lo que está buscando allí? ¿Qué es lo que está buscando si ya la tradicional amistad con el mundo árabe se ha venido abajo? Si los países árabes han financiado los atentados terroristas que han matado gente en Madrid. ¿Qué es esa tradicional amistad? Y en cambio van y reescriben la historia, deforman la historia y hacen que todo esto sea un disparate. Es lo mismo, te digo, que si a España en un mapa de UNESCO dicen vamos a llamarlo Euskadi, Cataluña, y lo que queda se llama Al-Ándalus. ¿Pero qué es esto? ¿Qué forma más vergonzosa de plantarse con los países más retrasados del mundo, junto con ellos Francia, también Suecia, Rusia y Eslovenia? Pues lo siento mucho, pero esta va a ser una vergüenza que va a ser muy difícil de olvidar, y va a pasar como la famosa declaración del 78 de UNESCO o UNESCO, declarando el sionismo racismo, que luego se tuvieron que retractarse. Por cierto, en ese entonces el que dirigía la UNESCO era un español también. Y luego tuvieron que retractarse. Claro que de las retractaciones nadie se entera. Es que es realmente ofensivo, es realmente, no sé cómo decirlo, pero yo no sé qué medida podría hacer que se oiga la protesta de todo el mundo judío contra estos países que han dicho que el Muro de los Lamentos, que el monte del templo no tienen nada que ver con el judaísmo. Los Altos del Golán serán para siempre parte de Israel, afirmó el primer ministro Benjamin Netanyahu durante una reunión del gabinete celebrada por primera vez en esa estratégica meseta en la ciudad israelí de Maale Gamla, junto al sitio arqueológico donde los rebeldes judíos confrontaron a los soldados romanos hace aproximadamente 2000 años. Israel conquistó los Altos del Golán en la Guerra de los 6 Días a Siria en 1967 y los anexionó en 1981. La declaración surge cuando se habla de la devolución de esta zona a Siria como parte de un plan de paz para aquel país que estarían elaborando las grandes potencias. Sí, es que no se les ha ocurrido mejor idea, Jordi, que en este momento que Siria no se sabe si existe como país, si van a ser 5 países o 10 países, pero que se va a romper en migajas, que están ahí luchando las fuerzas más retrógradas del planeta contra los casi más retrógrados del planeta, pues dicen que ahí otra vez el punto el que hay que poner sobre la mesa son los Altos del Golán, que es una ladera y el pico de la ladera. ¿Vale? Que es desde ese pico de la ladera, durante años, los soldados sirios estaban escupiendo hacia abajo, a los israelíes. Lo único que Israel había podido avanzar sobre esa meseta, kilómetros y kilómetros, porque en la guerra de Yom Kippur, que empezó con esta invasión a traición en el día más sagrado del judaísmo, pues se llegó a estar muy cerca de Damasco. Se avanzó muchísimo y se podía haber quedado Israel con una franja de seguridad tremenda, y simplemente se quedó con lo mismo que había conseguido en el 67, simplemente esa ladera y ese punto alto para que no se ponga en peligro la seguridad física, la integridad física de sus habitantes. Y entonces ahora lo que quieren es que dado que Daesh también está por ahí, y está el Nusrat al-Fatah, y están todos estos grupos que son tan pacifistas todos, pues decir, bueno, entonces ahora Israel tiene que devolver. ¿Por qué tiene que devolver justo ahora, cuando está más en peligro esa frontera? Pues primero que solucionen sus problemas y después se habla de paz
con el que sea elegido representante máximo o presidente del país que salga de todo esto, que todavía no se sabe qué es lo que va a salir. La pobreza infantil en Israel es de las más altas del mundo desarrollado, superando a México y Chile, según un informe publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, llegando al 27,5%. Dicho informe examina la desigualdad en 4 ámbitos claves del bienestar infantil: ingresos, educación, salud y satisfacción con la vida, centrándose en cuán lejos cae el 10% inferior de los niños de un país con respecto al niño promedio. De los 41 países desarrollados incluidos en el informe, Israel ocupa el puesto 37. Israel también fue clasificado entre los más bajos en términos de igualdad en la educación. Sí, y este es por lo que yo anunciaba al principio, que hoy vamos a hablar de vergüenzas, porque también es de vergüenza para Israel que esté en esta estadística, aunque haya muchas cosas que se puedan explicar y que ahora las vamos a explicar y que van a relativizar este problema, pero que es un problema que de todas maneras se tiene que solucionar como sea, porque los niños no tienen la culpa de lo que pasa con los mayores. El tema es que en estas estadísticas de Israel entran 2 factores que son claves, que son 2 minorías que son las que más acusan este grado de pobreza, generalmente no tanto a nivel ingresos, pero sí, por ejemplo, en el tema de educación. Y estamos hablando de la minoría árabe, que supone el 20% del país, con lo cual llegar al 27,5% de la población no está tan lejos. Y hay otra minoría, que es la minoría de los ultraortodoxos, que no trabajan, que lo único que hacen es estudiar y vivir de ayudas estatales, con lo cual los ingresos no son muy altos, pero lo más importante, la educación de sus hijos no es la misma educación que reciben los demás. Y en el caso de los ultraortodoxos no es por falta de medios que se destinen, sino porque ellos no quieren ser educados de la misma manera que son educados el resto de los niños en Israel. No quieren que los niños sepan matemáticas más allá de sumar y restar, multiplicar y dividir. Nada más. No quieren que sepan lengua para leer libros que no sean la Torá. No quieren saber de lenguas extranjeras, no quieren saber de la historia en términos, digamos, objetivos, sino es la historia que cuenta la Torá. No quieren saber de geografías que no interesan al relato bíblico. Entonces, tenemos ahí un sector muy reacio con el tema de la educación. Y también en el sector árabe tenemos una situación similar, aunque en el caso del sector árabe también hay una desproporción, a veces un mito, se piensa que todos los árabes son pobres y no es nada así. En las aldeas árabes, estamos hablando de los árabes israelíes, los árabes israelíes cultivan sus tierras, tienen sus tierras muy a buen recaudo, le saca mucho provecho y también saca mucho provecho incluso a esta diferencia que hay entre el Shabbat, que es un día de descanso para los judíos, y que para ellos es un día laborable, ellos descansan el viernes, y entonces el Shabbat ellos abren las tiendas, restaurantes y se llena en los alrededores de todas las ciudades judías. Si hay alguna aldea árabe, pues es muy próspera, solamente trabajando los sábados ya compensan el resto de la semana. Con salud, la situación es un poquito más, no es tan acuciante la diferencia como en otros factores que ya señalamos, como el de la educación especialmente. Y el tema de satisfacción con la vida, pues me imagino que los ultraortodoxos estarán encantados de la vida que llevan, pero no así los árabes israelíes, que más allá de la objetividad que puedan tener, hay que contar con que el ambiente familiar, los medios y la propaganda crean un clima que, aunque objetivamente vivan una situación muy desahogada, ellos se sientan de pronto presionados por el mundo palestino a declarar de que están insatisfechos con la vida. Pero todo esto no quita que Israel tiene que invertir muchísimo más en la lucha contra la pobreza infantil y abandonar esos puestos de cola entre los países desarrollados. Esto es una vergüenza que tiene que subsanar.
Y terminamos en Italia. El primer ministro italiano Matteo Renzi transmitió un discreto mensaje a su homólogo israelí proponiéndole que reconsidere el nombramiento de la exdiputada italiana Fiamma Nirenstein como próxima embajadora de Israel en Roma, tal como fue anunciado en agosto pasado. Nirenstein, de 71 años, experiodista, fue miembro del Parlamento italiano entre 2008 y 2013. Representó al partido de derecha de Berlusconi y se desempeñó como subjefe del Comité de Exteriores del Parlamento. La comunidad judía de Italia tampoco está contenta con la elección. La contrariedad proviene de aparentes conflictos de intereses. Entre otras paradojas, Nirenstein seguiría recibiendo un salario del gobierno italiano como un exmiembro del Parlamento, incluso después de convertirse en embajadora de Israel. Además, está al tanto de los secretos de Estado italiano y su hijo sirve en un alto puesto en la comunidad de inteligencia italiana. En 2013, Nirenstein se trasladó a Israel y recibió la ciudadanía israelí. Sin embargo, su vida permanece centrada en Roma. También se postuló sin éxito para la presidencia de la comunidad judía. Sí, la verdad que últimamente el desempeño de Netanyahu como ministro de Exteriores en funciones no es lo más brillante que podríamos señalar. Ya tuvieron un problema bastante importante en Brasil, aunque en ese caso pues se podría discutir más si realmente no fue un bloqueo político de la propia presidencia de Dilma Rousseff por el origen del designado embajador que vive en los territorios en disputa y que desempeñó algún cargo representativo también en los territorios en disputa. Esto estuvo varios meses circulando esa posibilidad. Al final le destinaron a Dani Dayan a otro puesto, creo, de consular en Estados Unidos. Pero en este caso, lo de Italia, la verdad que también, nuevamente, tenemos que decir que nos da un poco de vergüenza ajena que Netanyahu se empeñe en nombrar a alguien que fue parlamentaria, fue diputada en Italia hasta hace 3 años. O sea, ¿cómo va a nombrar a alguien que aparte fue diputada, sigue trabajando allí en Roma, sigue cobrando de Italia, sigue publicando en los periódicos y opinando en las columnas de la política nacional? Y entonces ella va a ser la embajadora de Israel? Es que esto no tiene ningún sentido. Y aparte que va a quedar como que la representación de Israel en Italia es Berlusconi, alguien del partido de Berlusconi. La verdad que esto no tiene ni pies ni cabeza. Yo seguramente esto responderá a alguna promesa personal de Netanyahu a Fiamma Nirenstein diciendo, ahora te haces ciudadana israelí y yo te nombro embajadora y entonces vente para aquí y serás y estarás en Israel, que esto, que lo otro. No sé, algo habrá dicho, pero esto la verdad que no se puede comer ni con salsa. Así que, por favor, señor Netanyahu, por favor, la Oficina de Exteriores de Israel, que revisen su política de nombramiento de embajadores, que se supone que son gente que abren las puertas y no que las cierran. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, ya saben, Raquel con noticias culturales. Noticias culturales. Hola, Raquel. Hola, Jordi. ¿Qué tal el fin de semana? Bien. Bien, ¿verdad? Sí, los fines de semana suelen ser buenos. ¿No? Sí. Muy bien. ¿Y qué nos propones o qué noticias has descubierto por la red? Hemos seleccionado 3 y la primera creo que les va a encantar a nuestros oyentes que han seguido muy de cerca la labor humanitaria del Justo entre las Naciones español Ángel Sanz-Fried, del que precisamente hoy hablamos con la embajadora de Hungría en España. En el espacio invitado. Sí, con la señora Yuri, que nos invita a un acto que tiene que ver, que conecta con la memoria del Holocausto entre España y Hungría. Pero bueno, volvemos a España, nos centramos en España, en concreto en Madrid, porque la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, de Ahora Madrid, ha propuesto conceder las medallas de oro de la capital a diferentes personalidades y asociaciones, entre las que se cuenta el diplomático Ángel Sanz-Fried.
Esto han indicado, es una información emitida hoy por el Ayuntamiento madrileño, conocido como el Ángel de Budapest, ya saben nuestros oyentes. Pues Ángel Sandfried ayudó a escapar de los nazis a más de 5.000 judíos en la Budapest ocupada. Ángel Sandfried falleció en 1980, hemos hablado en innumerables ocasiones de él y de su labor humanitaria, y bueno, esta propuesta está formulada en un decreto firmado por la alcaldesa, será estudiada el próximo lunes en la Comisión de Cultura del Consistorio y posteriormente será elevada al Pleno Municipal para su aprobación, para la que ahora Madrid espera contar con los votos favorables del PSOE. Nosotros esperamos que finalmente se produzca la concesión de esta Medalla de Oro de Madrid, que es la máxima distinción que concede el Ayuntamiento de la capital de España a aquellas personas e instituciones que, además de haber destacado en sus correspondientes campos, tienen una especial vinculación con la ciudad de Madrid. Recordarles a nuestros oyentes que Ángel Sandfried no es madrileño, no fue madrileño, nació en Aragón, en Zaragoza, pero bueno, siempre estuvo muy vinculado a la capital, a Madrid, y su familia, sus hijos, de hecho, viven aquí. Como es tradición, las medallas de oro de la ciudad serán entregadas en un acto institucional el próximo 15 de mayo, coincidiendo con la celebración del patrón de Madrid, San Isidro. Pues a ver si las demás fuerzas políticas se ponen todas de acuerdo en un acto que tiene mucho de simbólico y poco de que tiene que ver con el signo político, creo yo, ya que la figura de Ángel Sandfried trasciende lo meramente, digamos, ideológico y llega a lo humano, ¿no? O sea, quiero decir, además, mira, fíjate, Jordi, acompañan en esta propuesta de la alcaldesa Ángel Sandfried la Asociación Madres contra la Droga, los Voluntarios por Madrid y el psiquiatra Diego Figuera Álvarez. Bueno, pues veremos a ver si no se pelean como en todos los parlamentos y asambleas de toda España y de todo el mundo casi. Ya les contaremos si finalmente se produce esta concesión. Creemos que sí, si no se hubiera hecho público, ¿no? Ya decimos que además en otros casos puede haber dudas, pero yo creo que la figura de Ángel Sandfried está más que reconocida y documentada como para reconocer su labor, sea en Madrid o sea en Cádiz. Muy bien, ¿qué más tienes ahí, Raquel? Pues hablamos de otro personaje que está ocupando buena parte de la agenda cultural de los últimos meses, semanas, Miguel de Cervantes. Ya saben que se acerca. Estaba yo pensando de quién me va a hablar, Hay Raquel. muchos. Sí, ya saben ser. Que esta semana conmemoramos el cuarto centenario de su fallecimiento. Y también se está uniendo a estas conmemoraciones el Museo Sefardí de Toledo, en el marco de su laboratorio multicultural Francisco Márquez Villanueva. Se llama Voces de Sefarad y son una serie de conferencias en torno a la figura del autor de El Quijote. ¿Te ha pasado, Raquel? ¿Te ha pasado? ¿Quién escribió El Cervantes? O sea, ¿sabes que yo de pequeña? Don Quijote escribió el Cervantes, ¿no? Yo de pequeña no sabía, me acuerdo perfectamente de estar meditando si Don Quijote era de verdad y Cervantes lo había... era una especie de biografía o era un personaje creado. Bueno. Les recordamos o les comentamos que el 5 de abril ya hubo una conferencia en torno a Argel en Cervantes, una experiencia fundamental en su vida y su escritura. Este 19 de abril la conferencia que se pronunciará a las 7 de la tarde estará a cargo de Amparo Beguer con la imagen de Cervantes, análisis del fondo fotográfico de la Biblioteca Nacional. Ya saben que no hay una imagen real de Miguel de Cervantes. Nadie le hizo un cuadro. Claro, la iconografía, o sea, la imagen que tenemos se acerca mucho, no sé, a cuadros del Greco, ¿no? Sí. Pero no hay un retrato hay... de Miguel de Cervantes. Bueno, pues esta experta de la Biblioteca Nacional analiza este tema. El 26 de abril, el martes, también a las 7, Alfredo Mateos Paramio hablará de hechizos, envenenamientos y otras sinrazones, la metamorfosis del amor en Cervantes, y acabará este ciclo Voces de Cervantes el 10 de mayo, también martes, a las 7 de la tarde, con el que fuera ministro de Cultura y actual director de la Casa del Libro, César Antonio Molina, gran amigo de Radio Sefarad, que hablará de reflejos de Cervantes, notas americanas y españolas. Todas estas conferencias se celebrarán en el Salón de Actos de la Real Fundación Toledo de la mano del Museo Sefardí. Bueno, pues nada, recordando la figura de Cervantes, como siempre aquí en España y de su obra magna.
Don Quijote de la Mancha. Claro, estén muy atentos porque el marcapáginas de esta semana estará dedicado también a Cervantes, como no podía ser de otra manera, con la editora de Tirocinio, Pilar Romeu, que presenta los 8 primeros capítulos del Cervantes en Aljamía. Es el Cervantes aljamiado. Así que estén atentos. Bueno, pues sí, esta misma semana. Además, no sé, Raquel, si es el jueves, el día 23, porque déjame calcularlo, no, creo que es el viernes, ¿no? El 23, vaya, no tengo aquí un calendario. A ver si lo alcanzamos a ver fuera del estudio. No. Imposible, Jordi. Le pidas a mi miopía demasiado. Nuestros oyentes creo que sí. Pues no, el 23 es sábado. Mira, lo he alcanzado a ver. Sí, y es que casi estamos... está casi comenzando Pesaj, salvo que haya cambio de programación por la Pascua, seguramente será el marcapáginas de esta semana. Y terminamos, Jordi, esta agenda cultural con otro gran nombre, Natalie Portman. Hombre, que se ha sincerado. ¿Su película? Sí, ya la terminó, claro, ya la presentó, no ya ha sufrido duras críticas. ¿Ah, sí? Sí, no ha gustado mucho. Pero se ha estrenado para el gran público también. Sí, en algunos. Lo que pasa es que todavía no ha llegado a España. Ya. Y bueno, se sinceró con el público chino. Estaba presentando la película en China y habló de sus sensaciones como directora de una historia de amor y oscuridad. Es que, Natalie, te has atrevido con un libro tan bueno que, claro, seguro que muchos de los lectores estarán decepcionados. Siempre pasa lo mismo, ¿no, Jordi? Siempre. Lo de el libro, es mejor el libro, pues eso. Claro. Bueno, pues en este caso nos cuenta Natalie Portman que se dio cuenta de que al ser mujer no estaba acostumbrada a expresar sus deseos de manera tan clara tantas veces al día. Como directora, dice, tienes que ser muy específico. Quiero esto, quiero lo otro. Me sentí incómoda, dice Portman, al principio, pero luego fue muy fácil. Me explicó en el foro de coproducciones extranjeras organizado en Pekín en el marco del 6º Festival Internacional de Cine de esta ciudad. La actriz, más estrella que nunca, bueno, pues ha deslumbrado este año en la apertura del certamen. Participó en este foro para hablar también de coproducciones, como es una historia de amor y oscuridad, y reveló eso, que mandar al principio no le resultó fácil, pero que luego se adaptó fácilmente. Que esto de dirigir, Natalie, es así. Claro, hay que coordinar a un montón de gente y seguramente gente a la que le vas a caer mal, Natalie, al final. Ya. Bueno, pues sí, es lo que tú decías. Empezar con un monumento como ese es Ella complicado. ya había dirigido cortos, claro. así en películas de estas corales. No me acuerdo que... me parece que es en la de Amo Nueva York, I Love You o algo así. Tiene una historia dirigida por ella. Bueno, de todas maneras, quien no se arriesga, ya sabes. Exactamente. Raquel, muchas gracias. A ti. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.